El poder parece una enfermedad endémica del ser humano que lo puede llevar a cometer grandes hazañas, pero también grandes atrocidades y muchos errores. Existe un síndrome ligado a la enfermedad del poder que se llama el síndrome de hubris o ibris. Esta dolencia es reconocida como un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas y que se da en diferentes campos, tanto en la política como en las finanzas, en la educación, en un entorno familiar. En definitiva, el síndrome puede aparecer en cualquier contexto en el que el ser humano o grupo de humanos se posicione por encima jerárquicamente de otro. El que ejerce el poder lo ejerce porque puede, ya sea por fuerza, por rango, por las circunstancias geopolíticas o por la permisividad del contexto o de las propias víctimas. Recordemos que muchas veces otorgamos poder a personas, entidades, instituciones, a cambio de seguridad, de facilidad, por estrategia. Y en ocasiones los agentes del poder caen en la desmesura, incluso en graves consecuencias para los otrora aliados que en ese momento se convierten entonces en víctimas. Este síndrome del que estamos hablando, el síndrome de Ibris, es la exaltación patológica del poder potenciado por el factor éxito. En su etimología, el término griego hubris o ibris significa desmesura. A través de la alegoría de Ícaro, la mitología griega explica ese deseo de transgredir los límites que los dioses inmortales impusieron al hombre frágil y mortal. Se convierte, pues, en un intento de romper el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y el hombre. Esta pulsión lleva implícito el desprecio hacia el espacio de los demás y hacia su naturaleza. Este hecho acaba deshumanizando al otro y justificando la crueldad, por ejemplo. La diosa griega de la justicia, de la mesura y del equilibrio, Némesis, castigaba a los enfermos de Ibris para devolver el equilibrio de la naturaleza, como ocurre en el caso de Ícaro, haciendo que el sol derritiese sus alas de cera y provocando que éste cayese al mar a causa de su osadía. La historia de las civilizaciones es una historia de poder, de vencedores y vencidos, de usurpaciones, aniquilaciones o de asimilaciones. Pero sea como sea, a través de la fuerza, del comercio, de la educación o a través de pactos, la historia de la especie humana es una historia de seres que, enfermos o no de poder, siempre quieren ir más allá. Bertrand Russell considera que el concepto de poder es la meta última del ser humano y junto con la gloria, uno de los principales deseos infinitos del hombre. Esa pulsión, ese deseo, llevó a los navegantes europeos a surcar los mares más allá del fin del mundo, hasta pisar tierras hasta ese momento desconocidas por ellos. El cómo lo hicieron, bien exterminando, masacrando, expoliando, o bien mestizando, pactando, sincretizando, queda descrito a través de la historia y recopilado en fuentes que describen los hechos. Y aquí, en este punto, nos encontramos de nuevo con una pregunta. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde se halla la verdad? Sin duda, no existirá nunca desde mi punto de vista una verdad absoluta, puesto que incluso hechos actuales, hechos que hemos podido vivir nosotros mismos en primera persona, se pintan de un color u otro dependiendo de quién lo cuente. Eso ocurre en la historia, más aún cuando la narración de los hechos puede utilizarse como una herramienta política más. De modo que volvemos una y otra vez a la casilla de salida que tanto hemos comentado en Bitácora durante este año. Volvemos al espíritu crítico individual que nos ayudará a través del conocimiento a llegar a fuentes fiables y navegar en aguas algo más cristalinas. Lo que deberíamos evitar como argonautas de la verdad es caer en anacronismos, algo que resulta complicado, ya que implica despojarse del sesgo de nuestra propia cultura, de nuestros propios arquetipos, de nuestra discriminación cultural, de nuestro presente, para adentrarnos en el contexto sociocultural de la época, de los hechos que vamos a estudiar. Esto requiere de un gran trabajo personal, de un gran esfuerzo, requiere que seamos entes activos en nuestro aprendizaje y que no nos quedemos solo nadando en la superficie, muchas veces una superficie inundada de panfletos políticos. Entiendo lo complicado que es en este mundo en el que se nos invita constantemente a ser agentes pasivos de noticias predigeridas o conceptos implantados a través de la facilidad. Informaciones autoconcluidas que no necesitan del ejercicio de pensar por nosotros mismos. Hoy, en el penúltimo programa de Voces de esta primera temporada, tenemos con nosotros a Marcelo Guyó Modeo, autor de Madre Patria, cuyo subtítulo, Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, da buena cuenta de la temática de la siguiente entrevista. Según nos cuenta Marcelo, y retomo sus palabras, en el mundo, en la realidad, no en lo que uno desea o sueña. Las naciones
no son iguales unas a otras porque unas tienen más poder que otras. Los que tienen poder tienden a mandar sobre las otras, a imponerles su voluntad. Lamentablemente es así. No es que uno quiera que sea así, sino que las naciones se enfrentan unas con otras en ese mundo. A continuación os dejo con la entrevista, no sin antes recordaros, como siempre, que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Ahora sí, os dejo con la entrevista. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme. Hoy tenemos en Voces a Marcelo Gullo Modeo, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales, con una especialización en Historia y Política Internacional, por el Institut Universitaire des Hautes Études Internationales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, además de investigador asociado de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro. Y hoy nos viene a presentar su último libro, Madre Patria, de la mano de la editorial Planeta, además de tener otras publicaciones que yo diría, y usted me va a corregir, profesor, que tienen un denominador común, que es el análisis profundo del poder, tanto pasado, presente como futuro, de los estados o naciones. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Así es, tienen el común denominador del poder. ¿Por qué el poder? Porque en el mundo, en la realidad, no en lo que uno desea o sueña, las naciones no son iguales unas a otras porque uno tiene más poder que otros. Y los que tienen poder tienden a mandar sobre los otros, tienden a imponerles su voluntad. Lamentablemente es así, no es que uno quiera que sea así, sino que las naciones se enfrentan unas con otras en ese mundo. Y hubo un gran enfrentamiento entre España e Inglaterra. Un enfrentamiento terrible que Inglaterra no podía ganar militarmente. Era más débil militarmente. E Inglaterra decide ganarlo en otro campo, en otra arena. Decide, se entiende, ganarlo a través de la propaganda política para desmoralizar al adversario, Y es Inglaterra, no la que crea la leyenda negra, porque ciertamente la leyenda negra tiene su origen en Italia y en Holanda, pero donde la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España y de la conquista de América, va a tomar carácter geopolítico. Porque la ley de conducción británica dice, esta leyenda negra, esta falsa historia de España, si la predicamos bien en el mundo, si la propagamos bien en el mundo, va a destruir a España. Y entonces, por eso digo yo que la leyenda negra, la falsa historia de la conquista española de América, es la obra más perfecta del marketing político británico. Pero ¿qué es lo que más me preocupa a mí y que me llevó a escribir el libro? Lo que más me preocupa, ¿no es cierto?, es que esta falsa historia no solo fue creída por los hispanoamericanos, sino fue creída por los propios españoles, que comenzaron a decir, somos un monstruo, y a flagelarse, somos horribles. ¿Qué hemos hecho? Nada, hombre, has hecho un bien a la humanidad, no un mal. Pero esta falsa historia creó un trauma en la sociedad española que tiene consecuencias para el poder de España, para el futuro de España, porque la falsa historia engendra la mala política. Cuando España asume la leyenda negra, empezaron a aparecer los nacionalismos locos periféricos de la península. ¿Y qué dijeron estos nacionalismos locos periféricos? Ahí está el monstruo español. Como fueron un monstruo conquistando América, también este monstruo conquistó Cataluña. Pues no, hombre, sí, tú habías hecho España, Aragón y Cataluña hizo España, son parte de la historia de España, son los que hicieron España. Pero ese falso nacionalismo, a partir de la mentira histórica, ¿no es cierto?, empieza a crear la idea, ¿no es cierto?, de que España conquista Cataluña. No, ni conquista Cataluña ni Barcelona, porque en Barcelona había catalanes que la defendían y catalanes que se entiende afuera de las murallas que la estaban atacando, y porque Cataluña fue la región más privilegiada de España, porque gracias a todos los españoles que pagaban 4 veces más un paño hecho en Barcelona que el fabricado en Inglaterra, se desarrolló Barcelona porque tenían el mercado cautivo, que era España, a través del proteccionismo económico. Entonces,
la mala historia engendra la mala política. Y cuando uno siembra mentiras, cosecha tempestades. Y entonces mi libro es un intento de gritar a cuatro voces la verdad histórica, no solo para decir lo que pasó en el pasado, porque no tendría, si solamente fuese una discusión del pasado, sería una discusión sobre los muertos. No, es una discusión sobre los vivos, porque esa mala información sobre el pasado nos conduce al desastre político. Por un lado, conduce a una futura balcanización de España. Yo lo repito, los españoles me miran y no entienden. Señores, España va a partirse. Va a haber una Cataluña independiente, va a haber un País Vasco independiente, porque ustedes han creído una historia que no era. Y no se puede construir algo verdadero a partir de la mentira. Pero no solo eso, sino que también se van a partir las repúblicas como Chile, como el Perú. Van a aparecer fundamentalismos indigenistas que, renegando de todo el pasado, quieren volver a un pasado inexistente. Y entonces vamos a ver partirse a las repúblicas todavía en pedazos más pequeños. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese mundo del poder? Pequeñitos estados indefensos, pequeñitos estados impotentes. Por eso siempre la cuestión central es la del poder no solo económico, militar, sino la del poder cultural, que es el más importante de todos los poderes. Cuando hablamos de poder, de independencia, muchas veces pensamos que solo la voluntad de independizarse es suficiente como para ser dueños de nuestro futuro, y no caemos en lo que es la realidad del planeta, que es que tienes que estar a la altura del poder que tienes enfrente, y quizá no tengas ese poder ni militar, ni cultural, ni estratégico para ser dueño de tu futuro, y acabas subordinado a otra potencia, que es un poco lo que estaba comentando en lo que estaba diciendo. Hay un concepto que me interesa muchísimo de su libro, de Madre Patria, que es el de subordinación ideológica. Usted dice que es la mejor manera, no es la más rápida, pero la más eficaz, de subordinar un imperio a otra nación o a otro estado o a otro pueblo. ¿La leyenda negra forma parte o es un ejemplo de esa subordinación ideológica? No solo se utilizó, sino que es el corazón de la subordinación ideológica. Es a través de la leyenda negra, de esa falsa historia, que primero Inglaterra derrota a España y logra subordinarla. Y después, se entiende, esa prédica fue continuada curiosamente por los Estados Unidos y curiosamente también por la Unión Soviética. Es decir, la leyenda negra es el corazón, el nudo de la subordinación ideológica, que le ha hecho perder, se entiende, la conciencia de sí mismo, la conciencia de sí, esta se diría en filosofía, a los propios españoles. Es decir, vamos a poner un ejemplo pedestre. Supongamos que yo estoy en este momento con usted, salimos los dos juntos, ¿no es cierto?, a caminar por las calles de Valencia, viene una persona, nos asalta, nos da un golpe por la cabeza, y nosotros dos somos amigos, pero perdemos la memoria. No sabemos que somos amigos, no sabemos que hemos sido grandes amigos, pues ya no tenemos más memoria. Y esta misma persona que nos asaltó, a la cual no recordamos que nos asaltó, nos dice que no, Lorena es enemiga de Marcelo, Marcelo es enemigo de Lorena, y siembra entre nosotros la cizaña y la discordia. Él nos reconstruye nuestra memoria a partir de una falsificación, y al reconstruirla a partir de una falsificación, convierte a Lorena y a Marcelo en enemigos, ¿verdad? Porque él, controlando el pasado, controla el presente y el futuro. Y eso fue lo que nos pasó. La subordinación ideológica, ejecutada por Inglaterra primero, y después por las otras potencias, es exactamente este ejemplo. Lorena es España, Marcelo es América, ¿no? Nos da un mazazo por la cabeza, perdemos la memoria, y ese ladrón que nos hace perder la memoria con ese mazazo, después nos fabrica nuestra propia historia, la reconstruye, falsifica, y nos dice que somos enemigos, que nos odiamos a muerte, pero si no, no habíamos odiado nunca. Habíamos salido juntos de la mano, se entiende, a caminar por la playa, pero ahora somos enemigos, porque quien controla la historia explica el presente y controla el futuro. Por eso el nudo de la subordinación ideológica es la leyenda negra, la conquista española de América. Si no desterramos del corazón y de la mente de los españoles americanos y de los españoles europeos esa leyenda negra, estamos, como digo yo siempre coloquialmente, estamos fritos. En Bitácora consideramos que llegamos a la libertad a través del conocimiento. ¿Cree usted que hemos sido víctimas de una conceptualización tergiversada de lo que es imperialismo e imperio? ¿Han convertido a
lo que aún no era España en un imperialismo en vez de un imperio? Exactamente así, Lorena. Solo la verdad nos hace libre. Cuando no hay verdad, hay esclavitud, esclavitud mental. Esclavitud se entiende a las ideas que no son ciertas, que nos conducen, se entiende después a la esclavitud física. Aunque no llevemos cadenas, somos esclavos de la mentira. Y España es un ejemplo, junto con el Imperio Romano, único en la historia de la humanidad. Porque España fue un imperio, no un imperialismo. ¿Cuál es la diferencia entre imperio e imperialismo? La diferencia es que en la expansión está que España hace en México, vamos a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda de qué estamos hablando. España no va a dominar México. Es un error cuando nosotros en los libros de historia, en Argentina, en el Perú, en España, decimos conquista de México. Cortés no conquistó México. Cortés liberó México, porque ubiquémonos bien. ¿Cómo era México al momento que Cortés llega? ¿Había una sola nación? No. Había muchas naciones distintas. Y sobre todo había una nación en la meseta central, la nación azteca, que había logrado dominar a las otras y se había convertido en un imperialismo atroz. Un imperialismo es un Estado que le quita a otro su riqueza. Ahora, por ejemplo, en los tiempos modernos, le puede robar sus materias primas, el oro, el diamante, el gas. Pero los aztecas hacían algo mucho peor que eso. Los aztecas le robaban al otro pueblo, le quitaban al otro pueblo a sus hijos, para llevárselos a unas pirámides horribles y nefastas, ¿está? Sacarles el corazón, sacrificarlo a sus dioses y comérselos, porque ellos, en vez de cultivar la tierra, en vez de tener ganado, lo que hacían es dominar pueblos para quitarle todos los meses gente para comérselo. Eran antropófagos. Fue el imperialismo más atroz de la humanidad, porque los aztecas fueron un imperialismo antropófago y eran minoritarios. El 80% de la población de lo que hoy es México no pertenecía a esa nación imperialista, sino que eran pueblos dominados por los aztecas, a los cuales los aztecas se lo almorzaban. Entonces Cortés lo que hace es liberar a esos pueblos oprimidos por el imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad, liberarlos. Llega Cortés, ¿cómo podemos explicar si no que apenas 300 hombres derrotan un ejército de 200.000 personas como tenía, se entiende, el ejército azteca? Aunque llevasen armas de fuego automáticas, hubiese sido imposible. Fue posible porque junto a Cortés y sus 200 valientes hombres, hubo más de 300.000 indios de las naciones oprimidas por los aztecas, de otras naciones que no tenían nada que ver con los aztecas, que no eran aztecas y estaban oprimidos por este imperialismo antropófago, que dijeron: el proyecto de Cortés es más justo, porque ahora va a mandar Cortés, pero nunca más nos quitarán a nuestros hijos de nuestros hogares para que se los lleven a unas pirámides y se los coman, se entiende, estos salvajes que se terminan comiendo el corazón de nuestros hijos. Entonces, Cortés liberó a este conjunto de pueblos del imperialismo más atroz de la historia. ¿Y qué pasó cuando Cortés libera México? Pasó, se entiende, que España funde su sangre con la población local. Pasó que España siembra, se entiende, México de hospitales, de colegios secundarios y de universidades, donde se enseñaba no castellano, se enseñaba castellano más las lenguas locales, eran bilingües o trilingües, donde en los hospitales de México había mejor atención que en Madrid o que en Sevilla. ¿Y por qué había mejor atención? Yo lo demuestro científicamente. Porque los mejores médicos de España fueron a México y porque en México lograron combinar las medicinas locales con la medicina que traían ellos. Y las universidades de excelencia que se crearon en toda la América española eran universidades absolutamente democráticas, porque ahí se enseñaba la doctrina de la Escuela Teológica Española, que es el origen de la soberanía popular, no la Revolución Francesa, sino la Escuela Teológica Española, que decía: señores, en un mundo que estaba marcado por el absolutismo monárquico, esta Escuela Teológica Española decía: el poder viene de Dios, es cierto, pero Dios no se lo da al rey. El poder viene de Dios y Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega en el rey, pero si el rey no cumple con el bien común, el pueblo tiene derecho a la revolución e incluso a la muerte del tirano, el tiranicidio. Es decir, es el origen del concepto de soberanía popular, que lo inventa la Escuela Teológica Española y que se enseña en toda Hispanoamérica. Es el germen del principio republicano y democrático, pero se enseña en todas las universidades que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, mucho antes
que la Declaración del Hombre de los franceses, mucho antes de la Revolución Francesa, mucho antes de los enciclopedistas. Entonces, en las universidades que España creaba, nos enseñaba presión, se enseñaba el amor a la libertad y el amor a la justicia. Por eso España fue un imperio, porque mezcló su sangre. En cambio, ¿cuándo hay imperialismo? Cuando hay una expansión, ¿no? Cuando una nación llega a enfrentarse con otra nación en otro territorio, pero no quiere mezclar su sangre, no quiere llevar un proyecto de justicia, lo que quiere es solamente dominarlos, no liberarlos como Cortés liberó, se entiende, a los indios, de los aztecas. El ejemplo clarísimo es Inglaterra. Inglaterra se instala en América del Norte. ¿Y qué dice? El mejor indio es el indio muerto. Reparte frazadas, congela con viruela para que se mueran. Reparte frazadas, es una cosa atroz, frazada con viruela. Pero después, cuando los Estados Unidos se independizó, aplicó la misma política. El mejor indio es el indio muerto. Pago por cada cabellera de indio que me consiguen. Por eso eliminaron a la población. El imperialismo es un movimiento expansivo, se entiende, que elimina al otro, donde no hay mestizaje. En el imperio hay mestizaje. En el imperialismo no hay mestizaje. Hay eliminación física del otro. Y cuando no pueden eliminarlo, cuando los sajones, que siempre fueron imperialistas, no pudieron eliminar a la población nativa como en Sudáfrica, ¿qué hicieron entonces? Apartheid. Desarrollos separados. Eliminación o apartheid. En cambio, en el imperio no. En el imperio hay mestizaje. El que llega se funde con el que estaba. Y ambos dejan de ser para engendrar un ser nuevo. Y la figura clásica de esto, ¿quién es? De este ser nuevo que surge del mestizaje. Y, por ejemplo, el hijo de Cortés, ¿no es cierto? El hijo de Cortés. O se entiende el famoso Inca Garcilaso de la Vega. De madre se entiende princesa inca y de papá español, que llega a ser trilingüe, cuatrilingüe, llega a hablar quechua y escribir quechua, castellano, latín e italiano, traduce del italiano al castellano. La mejor educación fue para los mestizos y para el producto de la sangre que se fundía. Y a tal punto, era una relación de amor y no de odio, que Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto?, termina, se entiende, peleando en España contra la última rebelión mora, contra la última rebelión musulmana que planificaba una nueva invasión del Islam a la península. Entonces, hay en España un proceso de expansión imperial, no imperialista. En Inglaterra hay un proceso de expansión imperialista, que terminó, por ejemplo, en Australia, está llevando presos, aniquilando a la población y haciendo un genocidio en Tasmania. Ahí hubo un genocidio, no en América, donde los rostros, por solo ver los rostros se ve que no hubo genocidio. Genocidio hubo en América del Norte, donde la política era el mejor indio y el indio muerto. Entonces, España fue un imperio, y esto es lo que no se entiende hoy. Esta es la gran mentira histórica. España fue un imperio y no un imperialismo. Usted aboga por que nuestro futuro pasa por volver a entender todo esto que nos está explicando, que fue un imperio, y a retomar esos lazos de que ningún hispanoamericano es extranjero en España y ningún español es extranjero en Hispanoamérica, para nuestra supervivencia, tanto de un lado al otro del Atlántico. ¿Cree que esto es posible, Sé que es una pregunta muy amplia y que no tenemos tiempo para responderla como se merece, pero ¿hay un resquicio de esperanza a que lleguemos a esa comprensión de que ahora es el momento, en esa lucha de Estados Unidos con China por el Pacífico, por una nueva hegemonía, por subir ese umbral, como usted dice, de poder? ¿Tenemos una puerta abierta? Tenemos una ventana de oportunidad y una necesidad. Si no lo hacemos, que tanto España como cualquier república hispanoamericana se van a convertir en segmentos anónimos del mercado mundial. Está frente a la emergencia de un imperialismo chino que va a construir un estado de civilización tan gigantesco para el 2049, que es cuando ellos lo tienen planificado, y tan poderoso que no habrá capacidad de ningún estado de forma individual de mantener su autonomía. Y vamos camino a construcción de estados-civilización, es decir, de los pueblos que tienen la misma cultura se unan para poder tener autonomía frente a ese estado gigantesco, civilización, continente que es China. Entonces tenemos una necesidad y tenemos una ventana de oportunidad, porque todavía ese estado gigantesco que es el imperialismo chino no se ha concretado. Tenemos de acá al 49 para entender esto y construir, se entiende, una forma distinta de asociarnos y de volver a ser, se entiende, lo que nunca debimos dejar de ser, que es el mismo pueblo bicontinental, está una misma nación inconclusa,
que va de los Pirineos a Acapulco y de Río Grande a la Tierra del Fuego. Entonces tenemos la necesidad y tenemos la ventana de oportunidades. Bueno, que Dios nos ayude si somos capaces de ayudarlo a Dios. O si nosotros no somos capaces de ayudarlo, quiere decir que su ayuda no la merecemos. Y entonces tendremos el destino, se entiende, de ser, se entiende, dominados, como antes fuimos dominados por Inglaterra y después por los Estados Unidos, y casi lo somos por la Unión Soviética. Tenemos el destino de ser dominados por China, de ser esclavos en un mundo que ya se avecina, está terriblemente, se entiende, terriblemente atroz. Es el mundo que imaginó Orwell y Huxley en su Mundo Feliz o 1984, una mezcla de El Mundo Feliz con 1984. Eso es lo que planifica el imperialismo chino para nosotros. Si lo haremos o no, uno no tiene una bola de cristal. Tenemos la necesidad y tenemos la ventana de oportunidad. Y si no, la historia nos demandará en no haberla hecho teniendo todas las condiciones para hacerlo.